Saludamos al economista Alberto Acosta, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Quisiéramos, economista Acosta, dar un vistazo a lo que está sucediendo en el país. Y uno de los indicadores macroeconómicos que algunos les dan mucha importancia, otros no lo consideran importante, es el riesgo país. ¿Qué algo dice sobre la capacidad de endeudamiento del país y cómo nos ven desde afuera? El riesgo país bordeando los 2.000 puntos toda la semana pasada. Mira, Gustavo, el asunto es sumamente complicado, no por el riesgo país, sino por el país en riesgo, que yo diría que es lo grave y preocupante. Como que estamos comenzando a acostumbrarnos a que las cosas vayan de mal en peor. Y aquí, antes de abordar la cuestión de este índice de riesgo país, que hay que analizarlo con mucho detenimiento y no hay que tener una posición de sumisión frente a este índice de riesgo país, quisiera yo usar una metáfora para tratar de transmitir a quienes nos están viendo, escuchando, cómo veo este rato la situación del Ecuador. Dicen, nunca lo he hecho yo en la práctica, que si uno coloca una rana, una ranita, en una olla de agua hirviendo, la ranita salta automáticamente y se escapa de la olla. Pero que si uno coloca a la ranita en una olla con agua fría y le va calentando paulatinamente, la ranita se cocina en esa olla. Me parece que eso es lo que está sucediendo en el Ecuador. Nos comenzamos a acostumbrar de un país que tenía problemas, muchísimos problemas, pero estos comienzan a agudizarse cada vez más y estamos en un momento sumamente crítico. Creería que estamos llegando a un punto muy preocupante, una suerte de insensibilización social masiva, una suerte de incapacidad para asombrarnos, una suerte de incapacidad para indignarnos. Y esto me preocupa a mí sobremanera porque ese es el camino para que las cosas se vayan deteriorando cada vez más y las posibles respuestas y soluciones no sean las más adecuadas. Te doy un ejemplo muy concreto. Hay gente que este rato, frente a la inseguridad, a la violencia, al crimen organizado, está reclamando la posibilidad de que podamos portar armas. Y eso me parece a mí que simplemente pensar en esa posibilidad, algo dramático, algo que deberíamos rechazarlo de plano, pero hay mucha gente que comienza a repetir esto. Si nosotros estuviéramos armados, podríamos enfrentar mejor al narcotráfico, al crimen organizado, a la delincuencia común. Pero ¿cuál es el riesgo que hay? Hemos visto estos mismos días, Gustavo, como un policía asesina a su esposa y él se suicida. Alguien que debería ser el quien maneja adecuadamente el arma. Esa es una persona preparada, se supone, para portar armas. Yo creo que en este momento lo principal que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo para recapacitar, para entender la gravedad del momento y encontrar soluciones y salidas. Ir por la senda de la sumisión al índice de riesgo país es algo perverso. Me gustaría a mí que la gente entienda que ese índice de riesgo país no habla de la capacidad de una economía, de si la economía está en una buena situación en términos de generar empleo, en términos de generar equidad, en términos de tener una adecuada inversión social. Ni siquiera habla en términos de la capacidad de pagar la deuda externa. Un índice de riesgo país, los que conocemos, simplemente dicen si el gobierno está o no en posibilidad, en disponibilidad, si tiene la predisposición para servir la deuda externa. Si hay un gobierno que dice que no va a pagar la deuda externa, se dispara el índice de riesgo país. Si hay un gobierno que no logra dar señales claras, como el actual, para generar un ambiente más o menos estable en economía y horizontes sociales de cierta estabilidad, se dispara el índice de riesgo país. Pero No porque la al economía está riesgo mal o país que bien, entendemos es una cifra que condensa de alguna manera varios factores. El presidente de la República le atribuye un peso muy importante a lo que él ha llamado el efecto ISA. bueno, me parece que ese es uno de los mecanismos a través de los cuales se quiere distorsionar a la opinión pública. El gobierno del presidente Guillermo Lazo, con perdón, Lenín Moreno ya es historia y una historia pasada, muy lamentable por lo demás. El gobierno de Guillermo Lazo es un gobierno que está muy atado a la lógica del Fondo Monetario.
austeridad a ultranza, hemos visto cómo ha caído la inversión pública de una manera aparatosa. Eso comienza a caer ya desde el año 2015 con Rafael Correa de una manera acelerada en el gobierno de Lenín Moreno y, como digo, de forma aparatosa en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Todo para qué? Para sostener una importante, una altísima reserva monetaria internacional en clave con la predisposición para pagar la deuda externa, a pesar de que cumple los mandatos del Fondo Monetario Internacional, a pesar de que está haciendo todos los esfuerzos para congraciarse con los acreedores de la deuda, las señales que se lean afuera es de que este gobierno no está orientado para resolver los problemas y que a lo mejor no va a poder pagar la deuda externa. Acusar de este problema al movimiento indígena, a Leonidas Issa, me parece que no solo que es ridículo, sino irresponsable. Pero ustedes los economistas se manejan con las cifras y muchos de sus colegas, no sé usted, lo vamos a escuchar, han hablado positivamente de logros macroeconómicos que tendría este gobierno en medio de toda la hecatombe social, económica también, política que estamos viviendo en el país, al hablar de un déficit fiscal que no tendría precedentes en los últimos años de apenas, con la condición económica del Ecuador, de 3.000 millones de dólares. Bueno, ¿cómo se logra ese déficit fiscal? A través de mayores ingresos. ¿Desde dónde? De los altos precios del petróleo, de las mayores recaudaciones tributarias posible gracias a que se introdujo una reforma tributaria con la complicidad del correísmo hace muy pocos meses, y esa reforma tributaria golpeó duramente a las clases medias. Además de que con esa ley se hizo una serie de cambios que son sumamente preocupantes, pero no los vamos a analizar en este momento. Y entonces, en este escenario, con mayores ingresos y menor inversión pública, el saldo es una creciente reserva monetaria internacional y una disminución del déficit fiscal. El tema aquí que nosotros nos preguntamos es si esa reducción del déficit fiscal va en línea con una reactivación de la economía ecuatoriana. Y la respuesta es no. Y voy a usar los mismos términos de la pregunta, una hecatombe social. Esta política de austeridad económica está aumentando el riesgo de una verdadera hecatombe social. El presidente Guillermo Lasso, una vez más, está generando las condiciones para una explosión social cada vez más compleja. Él fue el responsable de las protestas de junio de este año, y en este escenario él debería ya haber sacado alguna conclusión. No se puede seguir reduciendo la inversión pública, tanto en términos de la actividad productiva, o sea, inversión en carreteras, como el gasto social, que es una cuestión diferente, pero que las dos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la sociedad y a mejorar las bases mismas de la economía. Una mayor reducción de la inversión y del gasto del sector público incrementa la destrucción de las empresas, incrementa el desempleo, incrementa las condiciones sociales de pobreza y de frustración de la gente. Y esa es, entre otras cosas, una base que explica por qué tenemos de este rato, Gustavo, una creciente inseguridad, una violencia generalizada en el país. Hablar de todos estos problemas del país nos llevan a pensar también sobre las causas. Son todos los orígenes de esos problemas endógenos que hablar de la situación de afuera del país. Bueno, hay muchos problemas nacionales que tienen una larga historia. El hecho mismo de ser un país primario exportador, una economía que exporta materias primas y que eso ha generado condiciones en el ámbito económico de una enorme dependencia del mercado internacional. Si suben los precios del petróleo, puede haber unos ingresos adicionales. Si caen los precios del petróleo, estamos atados entonces a lo que sucede fuera del Ecuador, a esas fluctuaciones. Igualmente, una economía atada a la exportación de materias primas genera las bases para una sociedad clientelar y gobiernos autoritarios que se manejan simplemente a través de la corrupción y de las violencias múltiples. Eso es un problema estructural del Ecuador, frente al cual no hay respuestas de ninguno de los gobiernos anteriores, ni en el de Correa, ni en el de Moreno, y tampoco en el de Lasso. Entonces tenemos un problema que venimos arrastrando de antes. Y en ese contexto, cuando todavía estamos
atravesando lo que podría decir la pospandemia, estamos afectados frente a los graves problemas internacionales. La guerra de Ucrania provocada por la invasión rusa está pasando factura al mundo entero por una serie de decisiones que se han tomado en el ámbito de la geopolítica internacional, de la cual nosotros simplemente somos aceptadores de esas situaciones. Nosotros no podemos influir directamente allá, pero en lugar de tener una política económica más autónoma, más proactiva para resolver los problemas contracíclica, vemos que el gobierno del presidente Lazo parece que no entiende lo que está pasando afuera y lo único que espera es que algún rato pueda haber inversión extranjera en campos que generan enorme conflictividad social, como es el ámbito petrolero o el ámbito minero. Esa es una realidad. Yo no niego que hay problemas externos, Gustavo, sumamente complicados, que hay problemas estructurales que venimos arrastrando en el país desde hace mucho tiempo atrás, pero hay una suerte de insensibilidad crónica de este gobierno. Es incapaz de sintonizarse con lo que está pasando en el Ecuador. Yo diría que lo único positivo de estos últimos días, de estas últimas semanas, son los avances que se han dado en las mesas de diálogo con el movimiento indígena, que ojalá eso permita, por un lado, una suerte de sensibilización en el gobierno y una suerte de capacitación, incluso movimientos sociales, para ir construyendo alternativas que motiven a la sociedad a construir otro tipo de horizontes, que tenemos que hacerlo de una manera colectiva, participativa y democrática. Ahora, ¿cómo entender para el ciudadano común, economista Costa, que en medio de una recesión mundial que se anuncia para el 2023 con desastrosos efectos para el mundo y con particular peso para Latinoamérica, Ecuador exhiba todavía una inflación moderada con respecto a lo que está pasando en la mayoría de países, incluyendo los países latinoamericanos? Una balanza comercial Hay que, positiva, índices de desempleo que podrían ser incluso deseables para economías mucho más fuertes, economías europeas, incluso la economía norteamericana. bueno, nosotros en términos del desempleo tenemos que incorporar el subempleo, que no es un índice que aparece en otras economías. Nosotros tenemos una situación dramática. Casi solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado. Ya la población económicamente activa está en su gran mayoría en la situación de desempleo o subempleo. La precarización laboral es dramática y en ese escenario nosotros, mientras eso se mantenga y no haya respuestas estructurales, estamos alimentando sistemáticamente las posibilidades de expansión del crimen organizado, del narcotráfico. ¿Cuántos jóvenes en el Ecuador tienen que verse forzados a este tipo de actividades porque no encuentran empleo en el país? U otros logran escaparse de alguna manera de esta dura realidad con la emigración. En ese contexto yo sí creo que es muy importante tratar de comprender lo que significa la generación de empleo, inclusive para asegurar lo que sería la seguridad ciudadana, para erradicar gran parte de la violencia, de la criminalidad e incluso del crimen organizado. En ese escenario también habría que preguntarnos, y hablamos de eso, de qué nos sirven tener algunos indicadores macroeconómicos que aparecen como buenos, que en la práctica se consiguen deteriorando más el aparato productivo, cerrando empresas, sin generar el empleo adecuado y profundizando las situaciones de pobreza y de violencia que existen en nuestra sociedad. Hay que Algunas de hacer una estas, lectura completa, Gustavo. No algunas de podemos estas cifras simplemente resultan leer la engañosas. economía al margen de la sociedad. La economía se tiene que medir también en función de los resultados sociales. Tener la casa en orden, como dice el gobierno. ¿En orden para quién? En orden para los acreedores de la deuda externa. Lo primero que tenemos que hacer es resolver los problemas casa adentro e incluso eso nos va a permitir tener mejores resultados en términos de nuestra relación internacional. Hablando de problemas casa adentro, quizá una de las instancias en las que más se ha tratado estos temas, muchos de ellos no han quedado resueltos, son las mesas de diálogo. ¿Cuál es su balance sobre este ejercicio de algo más de 90 días que se ha hecho en el país? Bueno, yo rescato, lo dije hace unos segundos, yo rescato como algo positivo el hecho de que se haya dado paso a estas mesas de diálogo, por muchas razones. En primer lugar, en nuestro Ecuador, desde hace mucho tiempo atrás, no hay la cultura del diálogo. Se cree que simplemente hay que sentarse a conversar
tomarse unas fotos y eso es el diálogo. Eso no es el diálogo. Por primera vez, creo yo, en las últimas décadas, hemos tenido la oportunidad de discutir abiertamente. Hubo un diálogo muy interesante durante la Asamblea Constituyente, cuando se permitió que todos los sectores de la sociedad puedan intervenir y expresar sus posiciones de lo que podría ser la nueva constitución, la constitución de Montecristi. Pero en términos de diálogo en clave de gobierno, esa experiencia no la hemos vivido. Este es un paso positivo. Ese debería ser el camino normal. Nos llama la atención que se esté dialogando. Claro, hay otros diálogos sobre los cuales no nos informamos. Cuando, por ejemplo, Gustavo, voy a poner un caso muy concreto, las empresas mineras se reúnen con el gobierno a puerta cerrada y establecen una serie de condiciones de cómo seguir desplegando la actividad minera sin la participación de quienes son las víctimas de esa actividad minera, como son las comunidades, los pueblos, estoy pensando en este caso, la ciudadanía de Cuenca, la ciudadanía de Girón, a quienes no se les respeta su voluntad expresada en las urnas. En ese contexto, entonces, el diálogo juega un papel importante, pero a su vez, el diálogo es un ejercicio que debería ser valorado por el movimiento indígena y por los movimientos sociales. Están haciendo un ejercicio democrático potente. No se trata de decir, nos aprobaron todo lo que queríamos o no nos aprobaron y vamos a continuar con las movilizaciones. No, este rato el movimiento indígena tendría que seguir desarrollando este ejercicio del diálogo, pero no quedándose solo en cuestiones puntuales. Le voy a explicar un ejemplo muy concreto. ¿Qué es lo que quiero decir? Me parece muy bien que se aborde la cuestión de los subsidios de los combustibles. Y hay algunas alternativas y algunas otras que no se han considerado, pero me parece muy bien. Ahora, el tema de los subsidios de los combustibles, que tiene que estar en una visión integral, productiva, ecológica, social, en términos de construcción de otro tipo de sociedad y otro tipo de ciudades, pensados desde el transporte, por ejemplo, tiene que ser parte de una estrategia energética para irnos liberando de la dependencia de los combustibles fósiles, introduciendo fuentes alternas de energía y un consumo más eficiente y racional de la misma. Entonces, no se trata solo de unos puntos importantes, no lo niego, sino de proyectar políticas. Y eso le podría dar al movimiento indígena y al movimiento popular en general una enorme fortaleza, porque no solo están demostrando su capacidad para enfrentar y frenar políticas hambriadoras, como las planteadas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, sino que están abriendo la puerta a esos horizontes de futuro que son lo que tanto necesitamos en el Ecuador. ¿Cuál es su balance en términos de uno de los objetivos, por lo menos de campaña política de Guillermo Lasso, el de lograr una recuperación económica del país, de tener mejores fuentes de empleo, de oportunidades, de mejorar el consumo de los hogares? ¿Cómo estamos en este sentido? Bueno, creo que en ese sentido el fracaso es indudable. No hay una recuperación del aparato productivo. Que tengamos dos o tres indicadores macroeconómicos con mejores cifras y eso no se refleje en una mejoría sustantiva de las condiciones de vida de la población, nos quiere decir que esa política económica está divorciada del resultado de fondo. El objetivo no es tener una elevada reserva monetaria internacional. El objetivo debería ser fortalecer el aparato productivo, generar empleo, mejorar las condiciones de vida de la población, aumentar la inversión en educación, en salud, aumentar la actividad productiva. Pero este gobierno, que está presa de una visión teológica, ni siquiera ideológica, teológica neoliberal, en lugar de invertir a través del Estado generando un efecto multiplicador importante, lo que sigue haciendo es reduciendo la capacidad que tiene el Estado, impidiendo que el Estado pueda ejercer como un motor de la economía. No quiero decir ni mucho menos que el Estado tiene que resolver todo, pero no hay ejemplo en el mundo de economía en el mundo que sin la participación del Estado haya podido resolver los problemas. Por supuesto que podría yo desarrollar esquemas alternativos, que no hay en este momento las condiciones para avanzar sin las grandes empresas, sin el Estado y con un trabajo más desde las comunidades, las cooperativas, las asociaciones, desde abajo, desde las mancomunidades, desde los comunitarios se pueden impulsar otras alternativas. Pero en el ámbito macroeconómico, este momento el gobierno nacional, en lugar de encontrar los mecanismos para recuperar la economía, para tener incluso una suerte de
barreras que impidan que nos impacte con fuerza esta creciente recesión internacional, el gobierno como que no entiende cuál es la realidad y es responsable directo de todos estos problemas. Terminemos, economista Costa, con un tema irresuelto, un tema importante en todos los países, pero que aquí en Ecuador se ha vuelto un eje transversal, el tema de la seguridad. Bueno, eso es algo dramático, Gustavo. Eso es algo dramático. Insisto, vuelvo a mi ejemplo al inicio, cuando hablaba de la ranita que está siendo cocinada lentamente y morirá cocinada porque no puede ya escaparse. Ojalá no estemos en esa circunstancia. Y las respuestas serán cada vez más brutales y cada vez más violentas. Por ejemplo, que la gente pueda portar armas para enfrentar la violencia, la criminalidad, el crimen organizado, sería un acto de enorme irresponsabilidad. Por ejemplo, creer que las Fuerzas Armadas tienen que salir a las calles a patrullar sería otro acto de tremenda irresponsabilidad. Solo recuerdo lo que sucedió en México con el presidente Madrid, que creo que es del año 2005-2006, que pidió que intervengan las Fuerzas Armadas. El número de muertos creció en más de 100,000. Yo creo que son cuestiones que tenemos que comenzar a reflexionar. Yo no digo que no necesitemos una policía, pero otro tipo de policía, menos militarizada, más ciudadanizada, menos pensada en función de un ejército paralelo, sino en función de la seguridad de la ciudadanía, menos en clave de represión, más en clave de protección. Y en ese escenario yo sí creo que es fundamental que mejoremos la justicia y que sobre todo hagamos un esfuerzo para reducir la pobreza y las enormes brechas entre ricos y pobres, que son otros de los elementos que generan inseguridad, que generan frustración y que son la base para múltiples violencias. Gracias, economista Costa. Gustavo, muchísimas gracias también. El economista Costa es un conocido político ecuatoriano, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.